Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los asistentes vuestra asistencia, valga la redundancia, a este acto electoral que organiza Falange Española de las Jons y que nos ha cedido el local, el Ayuntamiento de Madrid, con motivo de esta jornada electoral. Y os quiero agradecer que estéis aquí porque sabemos que es muy difícil ser falangista hoy en día y sabemos que es muy difícil cuando además se nos conceden horarios tan restringidos como este, ¿no? El desplazarse un sábado por la mañana a realizar una labor militante, una labor falangista, pues entendemos que es un pequeño sacrificio. También entendemos que es una obligación de todos los que nos gusta llamarnos falangistas y nos reivindicamos como revolucionarios, pero que sin embargo pues hay mucha gente que no decide dar ese paso. Bien, muchos se preguntarán una y otra vez, porque todos los años en los que Falange Española de las Jons presenta candidatura a cualquiera de las convocatorias electorales que hay, siempre nos preguntan ¿y por qué os presentáis? Cuando realmente los falangistas incorporamos ese sentido revolucionario al cambio político desde tiempos fundacionales. Siempre decimos lo mismo. Falange Española de las Jons es un movimiento revolucionario y siempre ha sido un movimiento netamente revolucionario. Y es tan revolucionario que no está cómodo en las reglas del juego actual. No estamos cómodos en un régimen que no es el nuestro. Venimos de otro régimen que tampoco era el nuestro, aunque quizá tuviese más cosas buenas que negativas, y sin embargo el que vivimos hoy en día totalmente es negativo en todos sus aspectos, en sus aspectos económicos, en sus aspectos sociales, en sus aspectos políticos, en cualquier tipo de aspecto que se quiera buscar. Pero sin embargo, con todas esas trabas que nos viene imponiendo tradicionalmente la ley electoral, sorprendentemente en esta convocatoria la Junta Electoral Central no se ha sacado ninguna debajo de la manga, ¿no?, para poder impedirnos que pudiésemos estar hoy aquí como hicieron hace 4 años. Sin embargo, como decía, sí que los falangistas, aun sabiendo que estaríamos, entre comillas, traicionando nuestro sentido revolucionario, participando en ese falso juego que es la democracia partitocrática, sin embargo no renunciamos al sentido democrático de nuestra opción política, de nuestro nacionalsindicalismo. Aun sabiendo todo eso, decidimos presentarnos. Y decidimos presentarnos porque es el medio también ideal en el cual podemos llegar a los españoles, al pueblo español, que al fin y al cabo es hacia quien nos dirigimos. De nada nos serviría que el discurso de Falange Española de las Jons estuviese dirigido únicamente a los afiliados y simpatizantes de Falange Española de las Jons que conocemos en mayor o menor medida la doctrina, nos reunimos con mayor o menor asiduidad y participamos en las mismas actividades políticas. Es, sin embargo, al pueblo español al que queremos decirle que estamos con él. Que estamos con él por la crisis, que estamos con él para evitar los desahucios, porque tenemos un nuevo modelo porque no se ha implantado, no porque sea nuevo. Fijaos que llevamos 80 años de nacionalsindicalismo, de doctrina, de seguir desarrollando ese cuerpo que se nos quedó un poco cojo en los años 30, porque estos mismos demócratas que hoy nos dan lecciones de democracia ya se encargaron de que nuestros fundadores fuesen pasados por los paredones, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos esos demócratas les venimos un poco a aguar la fiesta, a decirles que los falangistas, con toda esa carga revolucionaria que traemos, además venimos a intentar fastidiar su juego cada 4 años. Para denunciar toda la situación que venimos experimentando, que venimos sufriendo los españoles durante todos estos años de crisis, ¿no? Fijaos, desde el año 2008, 2009, 2010, todo lo que ha sufrido España y los españoles, hemos decidido, al igual que en años atrás, pues abrir las listas de Falange Española de las Jons a pues una serie de entidades afines que están en sintonía con nuestro ideario, con nuestro planteamiento político, con nuestras soluciones económicas y que, sin embargo, pues no participan directamente de la disciplina del partido.
En ese sentido, bueno, pues sabéis que en las europeas ya hubo experiencias con estos grupos y, bueno, pues en estas elecciones no hemos querido hacer una excepción y, bueno, pues hoy tenía que estar aquí Doris Chulilla y Pedro Cantero, dos magníficos falangistas que, como digo, no militan en Falange Española de las Jons, pero cuya sensibilidad y simpatía hacia nuestro movimiento siempre han mostrado. Desgraciadamente, por el día que es y por motivos de salud, no han podido estar hoy aquí ninguno de los dos y en representación suya pues, y de todos esos falangistas que bueno, pues militan su falangismo fuera de una disciplina política, pues nos hablará Carlos Martínez de Cava. Carlos Martínez de Cava es un extraordinario profesional, él es abogado. Colabora asiduamente con el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, es un nacional sindicalista de tomo y lomo y ha publicado recientemente un libro muy interesante que yo recomiendo su lectura a todos los presentes, que se llama España defendida. Aparte de todo ello y de todo su currículum profesional, que quizá no es el momento de desentrañar, tiene un último artículo de su blog, que es muy interesante y yo la verdad es que luego va a hablar sobre ello, que se llama El voto que nada decide, ¿no? Y nos viene muy bien para todo este juego democrático en el que nos vemos embarcados cada 4 años sobre realmente por qué funciona el voto, por qué no funciona y sobre todo qué utilidad le damos a ese voto. Sin más prolegómenos, puesto que son ellos a los que venimos a escuchar, voy a dejar la palabra a Carlos Martínez Cava. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí presente con vosotros y cuando recibí la invitación de Norberto no pude más que darle un sí inmediatamente, porque si hay algo que considero hoy en España es que es necesario un movimiento político homólogo al que en el resto de Europa están ya teniendo puertas abiertas y gran acogida por parte del pueblo. No podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en Francia, en Rusia, en Hungría, en Polonia. Y para mí, desde mi perspectiva en estos últimos años, alejado un poco de la militancia política, como sabéis, y volcado en el análisis político, he observado en todos ellos desde hace tiempo, abrí además una página que administro desde mi Facebook que se llama Movimiento Soberanía, la presencia clara y unívoca de un paradigma político que explica y define todos estos movimientos emergentes y que no es otro que la soberanía, un concepto político que es completamente transversal y que lo podemos observar en movimientos populistas, ya sea de derecha o de izquierda, pero que permite explicar el por qué estos movimientos emergentes pueden tener el favor y el apoyo de parte de la población que, sin identificarse con ese sector ideológico determinado, se siente cautivada por su mensaje político. El reciente triunfo en Francia de Marine Le Pen, que esperamos que mañana sea consolidado, a mí me hacía reflexionar que 6 millones de franceses evidentemente no son fascistas, pero que sí han encontrado ese tercio de la juventud y sobre todo la mayor parte de la clase trabajadora francesa un mensaje, una forma de estar y decir en política que les ha seducido y les ha hecho volcar su apoyo sobre este movimiento político. Creo que en España actualmente, aunque indudablemente nos queda un camino importante por recorrer, ese movimiento lo puede encarnar perfectamente Falange Española de las Jons y por eso acudí inmediatamente a la invitación que me hizo Norberto. Porque considero que hoy, en el siglo XXI, esa división que pueda haber o podía haber antes entre derechas y izquierdas y que aún los partidos que tenemos en España se empeñan en hacer, no es entre izquierdas y derechas, sino entre víctimas o beneficiarios de la globalización, entre ciudadanos activos y soberanos
o súbditos, entre personas que participan en la gestión de sus empresas o en Kleenex humanos de usar y tirar de un mercado precario como se empeñan en hacer izquierdas y derechas, porque no olvidemos que nuestra izquierda y derecha en España tienen la misma visión del mercado laboral y ninguno de los que se empeñan ahora o dicen que derogarían la reforma laboral tienen un modelo alternativo que ni siquiera se parezca al que nosotros proponemos, porque todos ellos, y comentaré sobre esto a continuación, tienen sus programas impuestos desde Bruselas. Se han empeñado estos sistemas globalizadores en reducir a la mínima expresión la capacidad de decisión política de los Estados, sustrayendo competencias a los parlamentos nacionales e imponiendo condiciones económicas y laborales que han interesado a esos mercados. Vengo diciendo desde hace tiempo, y la realidad, por desgracia, nos va dando la razón, que España no puede ni debe ser la Bangladesh de Occidente. Cuando dicen que en España se está saliendo de la crisis, no hay más que ver los salarios que había antes de ella y los que hay ahora, la población activa que había antes y la que hay ahora, y el objetivo que se busca, que no es otro que conseguir que España, este país en el extremo de esta Europa colonizada cultural y políticamente, se convierta en eso que venimos a llamar la Bangladesh de Occidente. Yo, heredero de ese pensamiento político como todos vosotros, busqué desde hace años una forma de entender la realidad que cuando conversaba con mi hijo pequeño, que como saben algunos le tengo de jefe de campaña en Ahora Podemos, ¿qué le vamos a hacer? Pero no soy el único falangista que tiene un hijo o un nieto en este movimiento político, y lo digo por él y por un compañero suyo de piso que precisamente, aparte de ser su mejor amigo, es el nieto de Ceferino Maestú, con lo cual, pues bueno, compartimos entre todos este tipo de fortunas o desgracias. Pues él, cuando decidió elegir la carrera, me decía que eligió filosofía porque quería entender la realidad y el mundo que le rodeaba. Yo le alabé el gusto y la verdad es que concluyó la carrera con 16 matrículas de honor y yo me callé, no tengo nada que decir. Y yo, por mi parte, pues en los años 80 busqué también una escuela de pensamiento con la que intentar al menos entender y explicar la realidad que nos sucedía. La encontré en esa corriente francesa de la nueva derecha de Alain de Benoist, en la que todos hemos buscado explicación a lo que ha venido ocurriendo en este último siglo XX y en el siglo XXI, y que tiene gran parte de responsabilidad en lo que ha ocurrido políticamente en Francia. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya Gramsci lo decía, ese comunista italiano, que no hay un triunfo político si no va precedido de un triunfo cultural previo. Es decir, no basta con hacer una lista de hombres y mujeres para concurrir a unas elecciones si antes no hay un calado cultural que haya ganado las almas y los corazones de ese pueblo y lleve en volandas a esa lista de hombres y mujeres al poder. Ese es el gran trabajo que nos queda por hacer. Y nos queda por hacer esa forma de comunicación política moderna del siglo XXI que en Francia ha ganado esas almas fuera del espectro de ese partido, donde hombres y mujeres se han dejado ganar por ese mensaje nuevo y que aquí se ha de hacer igualmente. Y hay que romper para ello varias cadenas que nos atan y que ninguno de los partidos que ahora concurren a estas elecciones y que van habitualmente a estos debates de televisión han denunciado. Yo el otro día, cuando veía ese debate preparado a 4, pues veía que faltaba una quinta persona. Digo, qué bueno hubiera sido que una persona como Norberto hubiera estado en ese debate. ¿Por qué? Porque de todo lo que ellos decían había algo que estaba completamente ausente y que, como vuelvo al inicio, es el paradigma de estos movimientos políticos emergentes, y es la soberanía. Si se hubiera dicho en ese debate, y lo hubiera escuchado toda España, oigan ustedes, es que ustedes están prometiendo una serie de cosas, están hablando de una serie de cuestiones, pero ustedes no están poniendo de manifiesto al pueblo español
o advirtiéndole o alarmándole de que no se puede hacer nada si no recuperamos la soberanía nacional, económica, política, social, que nos permita dar ese bienestar y el bien común que todos, indudablemente, de buena fe, deseamos para todos los españoles, familiares, amigos, para todos nuestros compatriotas. ¿Y eso por qué? Pues porque donde unos se aferran a la Constitución, incluso se invocan el fantasma de Adolfo Suárez, que ahora parece el cadáver de Felipe el Hermoso, que todos quieran pasear y agarrarse a él y hacerse la foto con él, como si fuera el gran, la gran figura que te proporcione el éxito político, pues nos encontramos por el otro lado con quien prometió desde sus acampadas en la Puerta del Sol que iba a iniciar un movimiento constituyente y ya ha renunciado a él. Y ese es el gran espacio político que ahora mismo está vacío. ¿Por qué digo esto? Porque, como han denunciado precisamente pensadores políticos de la izquierda, y me refiero concretamente a Antonio Aguiló y a Joan Garcés en un libro que os recomiendo encarecidamente, que se llama Soberanos y sometidos, nos viene a explicar lo que fue la transición y lo que fue la redacción de nuestra Constitución del 78. Y es alarmante observar no solo el número de estafas que él enumera y que yo desarrollo en ese último artículo que ha citado quien me ha presentado, El voto que nada decide, sino sobre todo las características de nuestra Constitución que la hacen la más sumisa de todas las constituciones que hay hoy día en la Unión Europea. Porque estamos ante una Constitución que de origen facilita la disolución del Estado, como ninguna otra desde 1945 ha existido, como ninguna otra. Ni Alemania e Italia tienen una Constitución que disuelva la nación como tiene la Constitución española, porque basta una ley orgánica para transferir a organizaciones e instituciones internacionales competencias inherentes al Estado sin ninguna limitación, como se puede ver en el artículo 93 de nuestra Constitución. Pero no solo esa disolución se hace hacia afuera, es que nuestra Constitución, vía ese artículo 152, también implosiona hacia adentro, vía esa entrega de la soberanía a las comunidades autónomas. ¿Qué queda entonces de la nación española? Muy poco, muy poco. Y ese es el debate ausente entre todos los políticos que ahora van a la televisión a hacerse la foto con Bertín Osborne y a que les cuenten cómo hacen las croquetas o preparan el pisto manchego. No se habla de la soberanía. Ese es el gran debate. Porque ninguna Constitución europea incluye un equivalente como nuestro artículo 96.1 de la Constitución, que dice que solo podrán ser derogados, modificados o suspendidos en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con la norma de derecho internacional. Es decir, lo que entreguemos, ni siquiera nosotros le podemos dar la marcha atrás. En Francia, por ejemplo, existe una cláusula de reciprocidad y en Estados Unidos cualquier tratado puede ser anulado por una decisión legislativa posterior. En España, no. Cualquier gabinete con mayoría circunstancial en las Cortes tiene las manos libres para cualquier pacto con poderes extranjeros, sin que en principio pueda dejarlo sin efecto una mayoría parlamentaria posterior. ¿Y renuncian a un nuevo periodo constituyente los que llenaron la Puerta del Sol? Yo ante eso me declaro rebelde y creo que vosotros conmigo también. Por eso creo que un movimiento como Falange Española de las Jons tiene un gran futuro por delante, porque tiene este paradigma de la soberanía política a través del cual podamos hacer en su momento una nueva norma constitucional que defienda la soberanía, la justicia social y una España unida. Para eso hay que no solo echar un candado, como dicen algunos, a la Constitución del 78, sino mandarla al baúl de la historia. Y por eso estoy aquí, para apoyar esta lista política con vosotros y a Norberto principalmente. No os digo más, sino que, si me permitís, que la fuerza os acompañe y arriba España.
Bien, agradecer a Carlos Martínez Cava sus preclaras palabras. La verdad es que es un planteamiento político muy interesante que a los falangistas, que muchas veces tenemos el ánimo bajo o medio bajo, nos dan un balón de aire, de oxígeno, de aire fresco, para poder acometer esa tarea del futuro, ¿no? Que es la tarea inmediata que tenemos en el presente. A continuación va a tomar la palabra Jorge Garrido San Román, que muchos le conocéis, es vicesecretario general de Falange Española de las Jons, tiene una dilatada trayectoria tanto política como sindical. En la primera, la faceta política, ha desempeñado varios cargos de responsabilidad desde hace años en Falange Española de las Jons, fue su jefe nacional del SEU, ha sido delegado del Servicio Jurídico y, como digo, pues hoy en día es vicesecretario general. En cuanto a su trayectoria sindical, que bueno, yo diría que es brillante, aunque con todo lo que es brillante lleva siempre el sindicalismo, porque no deja de ser la defensa de los derechos que son conculcados diariamente por parte de los empresarios e incluso de la administración. Jorge Garrido, como digo, pues tiene esa trayectoria sindicalista a través del sindicato Unión Nacional de Trabajadores, ha dado forma a todo el planteamiento político-económico a través del manifiesto sindicalista, que es una gran aportación hacia el pensamiento económico falangista y que, bueno, pues, al igual que con el libro España defendida de Carlos, pues os animo a que leáis y os hagáis con un ejemplar, porque la verdad es que sigue los planteamientos, desde los planteamientos más básicos del nacionalsindicalismo hasta logra desarrollar un cuerpo bastante bien hilvanado que, bueno, pues desarrolla esa doctrina que se nos descabezó en el año 36. Bien, pues sin más dilación, dejo la palabra a Jorge Garrido San Román. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, pediros disculpas porque la voz no sé si me va a acompañar como yo desearía. Estoy saliendo de un proceso gripal que, en fin, algunos lo notaréis. Espero que pueda hablar sin problema. Decía Carlos antes, hablaba del famoso debate que ha habido y de otros debates que está habiendo entre los distintos candidatos a la presidencia del Gobierno y no candidatos, porque ya habéis visto que algunos no son ni siquiera los candidatos. Yo, el otro día, que también veía estos debates, y sobre todo los días posteriores, cuando se hablaron de ellos, reflexionaba acerca de lo que era el tema para todos. ¿Quién ganó el debate? Eso era lo que preocupaba a la gente, a los periodistas, a los compañeros de trabajo. Oye, ¿a ti quién te parece que ganó? Yo cuando oía eso, he de reconocer que sentía una cierta desazón. Yo no sé quién ganó el debate. Yo sé de lo que no se habló en el debate, entre otras cosas de la soberanía, como bien ha dicho Carlos, de las soluciones que hay que aportar a la España de hoy en día. Y fue una aportación absolutamente vacía. Fue patético. Más allá de que eran productos de imagen, de a ver quién quedaba mejor, en el fondo, si analizamos lo que se dijo, lo que se reprochaban los unos a los otros, fue patético. No sé quién ganó, sinceramente, no sé quién ganó, pero sé que perdió. Perdió España y perdimos nosotros. Perdimos los españoles, que estuvimos ausentes en ese debate. Nosotros no éramos el interés principal de los señores que estaban ahí discutiendo. Ellos tenían otras miras, otros intereses, ver quién soltaba la mejor frase.
Y digo que perdió España y perdimos todos, no solamente por lo que no se habló, sino también por lo que se habló. Yo no sé, yo creo que más de uno de vosotros sentiría seguramente, cuando unos acusaban a otros, la misma sensación que tenía yo. Y es que, cuando se criticaban, todos tenían razón. Cuando el uno le recordaba a la otra, Luis, sé fuerte, cuando recordaban lo del 135, cuando hablaban de cómo usted dijo que iba a bajar los impuestos y los subió, cuando hablaban de los recortes, pero si todos tenían razón. Es que todo eso ha pasado en este país y está pasando ahora mismo. Es que cuando se reprocha la corrupción al uno o al otro, es que todos son corruptos. Todos son corruptos. Y algunos ni siquiera están en el poder y ya tienen casos de corrupción en sus partidos. Y todavía no han llegado. Dios mío, ¿qué pasará de aquí a unos años, no? Increíble. Yo quiero hacer un breve repaso de lo que representan estos partidos, para que seamos conscientes de qué estamos hablando. Voy a empezar por el Partido Popular, por ser el que está en el gobierno. Lo primero que ha hecho ha sido hipotecar a España. Se habla poco, pero es muy importante recordarlo. Cuando empezó esta crisis, la deuda pública española era del 37% aproximadamente. Hoy es del 100% del Producto Interior Bruto. El 100%. No sé si somos conscientes de qué magnitudes estamos hablando. ¿Cómo nos hemos hipotecado con los grandes capitalistas, con los bancos internacionales? ¿Y quién va a devolver eso? ¿Cuándo? ¿A qué precio? Han hipotecado España. Dicen, hombre, con el crecimiento que estamos teniendo ahora, a base de crecimiento se puede financiar la deuda. Bueno, es verdad. Lo que sucede es que el crecimiento es mínimo. Lo que sucede es que no está consolidado. Lo que sucede es que no hemos salido de la crisis y no sabemos cuándo vamos a salir. Se sube, se baja, se crece, se deja de crecer. Pero como no reconocen que la crisis es estructural, que no es una crisis circunstancial, es una crisis estructural del sistema económico. Y frente a eso no proponen nada, ninguno. Más deuda, más deuda, más deuda. Si sumamos la deuda de todos los países a nivel mundial, bueno, es impagable. Impagable. Tendrá que haber quitas, tendrá que haber de todo, porque es imposible devolver toda esa deuda. Ni siquiera España tiene capacidad para devolver todo lo que debe ahora mismo. No la tiene. En segundo lugar, a mí me llama la atención del Partido Popular con qué solvencia intenta hablar, intenta hacer campaña, cuando su credibilidad es nula. Tenía razón uno de los contendientes en este famoso debate cuando decía que había que recordar cuando fuéramos a votar. Es que hay que recordar. Claro que hay que recordar, por supuesto que hay que recordar. Hay que recordar cómo decían que iban a bajar los impuestos. Y lo primero que hicieron fue subirlos. Dicen, es que no sabíamos que iba a haber el agujero económico del Estado que había. Mentira. Mentira. Claro que lo sabían. Las cifras exactas, a lo mejor no, pero claro que lo sabían. Entre otras cosas, porque la mayor parte de ese agujero provenía de las comunidades autónomas que gobernaba el Partido Popular, y en particular Valencia. ¿Cómo que no lo sabían? Lo sabían. Pasa que en las campañas electorales siempre hay que decir que se van a bajar los impuestos, ya lo están diciendo también ahora otra vez. Y habrá que se lo crea. Oye, que van a bajar los impuestos. Perfecto, muy bien. Nula credibilidad. Subieron los impuestos. Pero no solamente eso. Hicieron unos recortes duros. Duros. Podremos discutir hasta qué punto eran necesarios o no, porque si van acompañados de un cambio estructural, pues a veces hay que apretarse el cinturón. El problema es que no ha habido cambios estructurales, ¿eh? El sistema sigue siendo el mismo. El sistema autonómico, que es el mayor agujero que hay en este país, sigue siendo el mismo. Es que las causas que motivaron la crisis siguen estando ahí. No han solucionado nada y han tenido una mayoría absoluta en las dos cámaras, Congreso y Senado, y en la mayor parte de las comunidades autónomas.
Podían haber hecho lo que quisieran el Partido Popular y no lo ha hecho. ¿Y qué nos pide? ¿Otra vez que volvamos a depositar el voto al Partido Popular porque van a hacer ahora sí los cambios? Quien se lo crea, allá él. Sigue habiendo gente que cree en los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez. Bueno, pues nada, pues sigan creyendo en Mariano Rajoy. No pasa nada. Recortes. También recordaréis cuántas manifestaciones apoyó con más o menos interés, pero apoyó el Partido Popular cuando gobernaba Zapatero, por ejemplo, contra la ley del aborto. ¿Sabéis lo que ha hecho el Partido Popular con la ley del aborto, no? Hay que recordarlo. Claro que hay que recordarlo. También dijo que iba a hacer una justicia independiente, que iba a modificar cómo se elegían los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pues lo siguen nombrando los partidos políticos, como siempre. Ese es el cambio que ha hecho en la justicia. La ley de memoria histórica. Sigue ahí, la ley de memoria histórica. Y la están aplicando ellos. La ley de matrimonios homosexuales. A mí me hacía gracia cuando el otro día Zapatero decía que se alegraba por el PP. Dice, me alegro, porque cuando nosotros sacamos la ley de matrimonios homosexuales protestaron mucho y qué satisfacción luego ver a Mariano Rajoy acudir como testigo a una boda de dos gays de su partido en, no recuerdo qué lugar de Vascongadas, en Vitoria o en Bilbao. Vitoria, efectivamente. Es que eso es el Partido Popular, ¿eh? O sea, tengámoslo presente, pero sigo. Y van a garantizar la educación en español en todo el territorio nacional. El otro día, Soraya Sáenz de Santa María tenía el cinismo de decir que ahora mismo se garantiza la enseñanza en español en todo el Estado. Falso, falso. Aquí conozco a alguno que vive en Cataluña, que vive en Valencia, y os puede decir si es verdad o es mentira. Es mentira. No lo han garantizado ni lo van a garantizar. También dicen que ellos son la garantía frente a los separatistas. Mentira. Ahora, en este último órdago, como estamos en campaña electoral y, hombre, quedaría mal no hacer nada, sí que hacen, parece que como que se van a oponer. Eso sí, utilizando la palabra moderación. Moderación y proporcionalidad. Cuando ya no quede nada que defender, ¿cuál va a ser la moderación y la proporcionalidad? Han tenido los instrumentos para quitarle todas las armas de separatismo que están en manos de los gobiernos separatistas. Y no lo han hecho. La educación sigue en sus manos, no han hecho nada. Los medios de comunicación siguen en sus manos, no han hecho nada. El dinero que recaudan sigue en sus manos. No hace nada, ahora dicen, no, a lo mejor lo condicionamos a que ya que no pagan a las farmacias y no pagan tal, pues si les damos un poco más, que sea para no financiar embajadas y todas estas cosas. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero qué me está usted contando? Usted tiene la alta inspección de educación, usted tiene todos los instrumentos. En una de mis últimas intervenciones en un acto de Falange recordaba el 155 y decía, el artículo 155 de la Constitución no es la solución. La solución es acabar con todos estos problemas. Ahora bien, hace falta medida de choque. Y lo primero será tener que utilizar el artículo 155, por supuesto. Y no lo quiere utilizar, ni lo va a utilizar. ¿A qué esperan para utilizarlo? ¿A que sea demasiado tarde? Y luego estaba el tema de la corrupción. Muchos veríais cómo aparte en el Congreso de los Diputados, hace poco había un enfrentamiento dialéctico bastante buscado con los medios de comunicación entre la mayor abortista que hay en el Partido Popular, Celia Villalobos, y el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias. Le decía, no puedes decir que el Partido Popular es un partido corrupto. Hay corruptos, como pueden salir en tu partido, tal, pero no es un partido corrupto. Perdón, señora Villalobos, ¿pero qué me está contando? Evidentemente puede salir un corrupto en cualquier parte. Eso es cierto. No se puede negar. Pero es que ustedes, todos los dirigentes, estaban metidos en el ajo, repartían todos los sobres entre ustedes. La financiación estructural del partido era una trama de corrupción basada en las comisiones. Es que el Partido Popular no es que tenga garbanzos, es que todos son garbanzos. Es que es una organización delictiva.
El Partido Popular es una organización delictiva. ¿Pero qué me está contando? Claro que puede surgir un garbanzo negro. El problema es que aquí todos son garbanzos negros. Es una organización delictiva, y lo digo con todas las palabras. Organización estructuralmente delictiva. También el PSOE, cuidado, no es que nada más que mal me cae el PP. No, el PSOE lo mismo. Llevan décadas robando. El escándalo de los ERES es de una magnitud solo superable quizá por los casos de Pujol y aún así no lo sé. Es tremendo. No son garbanzos en ninguno de los dos partidos. El Partido Socialista, además, es más claramente que el Partido Popular. El Partido Popular, como es liberal, pues todo lo permite. Pero el Partido Socialista es más antinacional todavía, que ya es difícil, ¿no? Ha dicho que el Partido Popular no combate a los separatistas. Al revés, si hay que pactar con ellos, pacta con ellos, aprenden o hablan catalán en la intimidad, lo que haga falta, cuidado. Pero el Partido Socialista es que lo llevan en su programa, lo de la España federal, asimétrica, etcétera. O sea, es que realmente lo piensan. Muchas veces yo lo he mencionado en mis actos. La referencia que ellos tienen en materia territorial, Anselmo Carretero, ese gran intelectual que nadie conoce, por supuesto, salvo ellos, que es su referencia. Y cómo él decía que la solución para España era la España federal. Decía, y había que imitar todos esos modelos de éxito en los que los problemas nacionales habían desaparecido, creando estados federales, Yugoslavia, la Unión Soviética, etcétera. A los ejemplos que él ponía. Qué pena que no vivió para ver cómo acabaron todos esos experimentos, ¿no? Pues eso es lo que quieren aplicar a España. Además, el Partido Socialista es todavía peor gestor que el Partido Popular, porque el Partido Popular, a base de recortes y a base de fastidiarnos a todos, al final consigue que más o menos las cuentas cuadren. El Partido Socialista es que ni eso. O sea, cada vez que cogió el poder, ha dejado un desastre absoluto. Y todavía se vuelven a presentar diciendo que ellos van a hacer una buena gestión. Y hay quien se lo cree. Y el Partido Socialista también es antisocial. Porque el Partido Popular nos extraña menos, ¿no? Ya sabemos cómo piensan, pero el Partido Socialista también. ¿Hubo una reforma laboral en 2012 del Partido Popular? Cierto, pero es que se les olvida que hubo una en 2010 del Partido Socialista, que fue el primer ataque directo a los derechos de los trabajadores en muchos años. Y eso lo hicieron los Partidos Socialistas. Y cuando hemos oído en la campaña al señor Pedro Sánchez decir que iba a derogar la reforma laboral, excepto lo que se refería, eso es la letra pequeña, a las indemnizaciones por despido, etc. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a derogar de la reforma laboral? Porque si lo más duro que están padeciendo los trabajadores no lo va a cambiar, entonces usted no va a derogar la reforma laboral, va a derogar alguna cosita concreta, no sé, díganos cuál. Pero no, ya sabéis que no se trata de debatir ideas, se trata de imagen y eslóganes. Nada más. Luego tenemos a los dos grandes partidos emergentes. En primer lugar, Podemos. Yo resumiría lo que representa Podemos en dos palabras: irresponsabilidad y peligro. Sus propuestas están llenas de irresponsabilidades y de peligros para España. El otro día, cuando, hablando del pacto antiyihadista, decían que es que ellos querían solucionarlo con diálogo y sin guerras. Pero vamos a ver, oiga, ¿pero usted sabe de qué está hablando? ¿Pero usted se va a poner a dialogar con estos señores del Estado Islámico? Le mandamos a usted de comisión ayer a dialogar, pero ahora mismo, vamos, ya le van a explicar a usted el diálogo que ellos entienden, pero ¿de qué estamos hablando? Pero esta gente, pero ¿cómo pueden decirlo con seriedad? Oye, que lo dicen, y es que se lo creen. Bueno, perdonadme, pero es que a veces parece de chiste. No, es que estamos hablando de la política española de hoy, Sorprendente. Antinacionales, por supuesto, también. Hablan del derecho a decidir, de que hay que hacer un referéndum en Cataluña. Pero oiga, ¿pero de qué estamos hablando? Luego, es curioso su discurso sobre la soberanía, porque los únicos que han mencionado la palabra soberanía en alguna ocasión, muy de refilón, han sido los de Podemos. Pero claro, su concepto de soberanía, pues, poco que ver tiene con el concepto de soberanía clásico y con el nuestro. Y yo os propongo un ejercicio, y es que cojáis su programa económico. El programa económico de Podemos
lo presentaron los profesores Vicente Navarro y Juan Torres, con mucho bombo, lo recordaréis, hace unos meses, un año quizás, no recuerdo exactamente la fecha. Se titula Hay alternativas. Hay alternativas. Os recomiendo que vayáis a la página 209, fijaros si soy concreto. ¿Y cuál es su concepto de soberanía? Dice, nuestra propuesta para lograr la equidad a nivel mundial es un gobierno mundial. Dios mío, con la soberanía. ¿Pero qué soberanía defienden estos? Diciendo que un gobierno mundial, pues todo será equitativo a nivel mundial. Caramba, con la soberanía que defienden los de Podemos. Sorprendente. Y luego sus propuestas económicas llenas de insensateces, porque claro, hay propuestas que pueden gustar más o menos. El problema es que todas esas políticas que suponen inyecciones económicas, subida de impuestos, etcétera, no las dirigen a desmontar el sistema económico actual. ¿Les habéis oído hablar algo referente a salida de la Unión Europea, salida del euro? No, de las estructuras económicas internacionales, del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial de Comercio. Que no, que de eso no hablan, ¿eh? Detrás de toda esa verborrea antisistema, no hay nada antisistema. Claro, así no nos extraña que la señora Ana Patricia Botín, hace aproximadamente un año, dijera que a ella no le preocupaba nada la llegada de Podemos al poder. Cuando lo dice ella, por algo será. Por algo será. Luego tenemos Ciudadanos. Quiero hablar también de Ciudadanos. Para mí, Ciudadanos se resume en un producto de imagen. No tiene estructura de partido, no tiene militancia, no tiene bases. Es un producto de imagen. Aquí tenemos un candidato guapete, joven, que viste más o menos bien, tal. Oye, se desenvuelve bien ante las cámaras, es un producto magnífico, vamos a promocionarle. Pero no hay nada detrás. No hay nada detrás, nada de base social. Su patriotismo es falso, porque es como el del Partido Popular. Eso que llaman ellos el patriotismo constitucional. O sea, la patria parece que se fundó con la Constitución española. Y todo lo que se haga de acuerdo a la Constitución española, vale. Si partimos de esa premisa, mal vamos. Eso no es un patriotismo sincero. La patria precede en muchos siglos a la Constitución española y Dios mediante la sobrevivirá si somos capaces de defenderla. Desconfiad y huid de todo el que sustente su patriotismo sobre la ley o sobre la Constitución. Es al revés. La Constitución y la ley son las que se tienen que estructurar sobre la base de la patria, no al revés. Y el que no entienda eso no ha entendido nada. Pero quiero centrarme, en el caso de Ciudadanos, en una de sus propuestas, de la que no se ha hablado suficientemente y que a mí me parece muy grave. Son sus propuestas en materia laboral. Las propuestas en materia laboral de Ciudadanos no las han hecho expertos en materia laboral, no las han hecho laboralistas, las han hecho economistas. Con lo cual, sus preocupaciones pues, no son las de un laboralista, evidentemente. ¿No? Ellos proponen, como solución a todos los males del mercado laboral, el contrato único. Y hay que hablar del contrato único. Yo quiero hablar del contrato único. Porque tal y como ellos lo venden, es que suena bien. Es que suena bien. El mismo contrato para todo el mundo, así no hay precariedad, no hay dualidad, como se dice en el mercado de trabajo, etc. Claro, yo siempre digo, perdón, es que el contrato único ya existe. Hoy existe el contrato único. El contrato único es el contrato oficial, el que se presume siempre en todos los casos, que es el contrato indefinido. Y luego hay una serie de excepciones basadas en unas causas concretas que justifican un contrato temporal, un contrato en prácticas, etcétera, porque hay una causa concreta que lo justifica. Pero son excepciones, en teoría, sobre el papel. Pasa que con tanta reforma laboral, al final parece que es que todo es lo mismo. Bueno, pues nos encontramos con que este contrato único tiene dos puntos que son los que me voy a centrar, que tenemos que tener claro. En primer lugar, suponen una rebaja en las indemnizaciones por despido de todos los trabajadores. De todos, incluso de los temporales. Ahora mismo, por finalización de un contrato temporal, el despido son 12 días, esto lo rebajan a 8.
en su propuesta. Solamente a partir del 8º año ya se consigue lo que ahora es lo básico en un despido improcedente, que son 33 días. Por supuesto, nada de hablar de los 45 de antes de la reforma, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero bueno, o sea, es decir, ¿dónde está la ventaja? En cuestión de indemnización, ¿dónde está la ventaja? Por ningún lado. Solo después de 8 años puedes conseguir lo que ya tienes desde el primer día con el contrato indefinido, que es el normal. Recordemos que los demás son muchas veces en fraude de ley incluso. Pero bueno, con lo cual puedes reclamar y conseguir que te den lo que te corresponde. Con este contrato no vas a poder reclamar nada, porque no va a haber fraude de ley. Van a desaparecer los fraudes de ley. Todos los contratos van a ser el mismo, con lo cual da igual si existe o no la causa. Y este es el segundo tema importante, la desaparición del principio de causalidad. Eso es lo fundamental. Hasta ahora, para contratar a una persona o para despedirla, hacía falta una causa. Tú no podías despedir a alguien porque sí. Luego la causa puede ser verdad, puede ser mentira, tú podías reclamar para que te... Pero hacía falta una causa. Eso de te vas porque lo digo yo, pues no es suficiente. Pues desaparece la causalidad. Se contrata y punto, y se despide y punto. Es decir, que el trabajador pierde todas las armas, por pocas que sean las que tiene ahora, para defenderse. Es el modelo ideal para cualquier liberal. O sea, más liberal que esto, luego dicen que son centro-izquierda. ¡Madre mía! ¡Puh! ¿Cómo está el centro-izquierda hoy en día? De verdad, es sorprendente. Por lo tanto, resumiendo, el Partido Popular y el Partido Socialista son la vieja casta corrupta que ha dirigido este país durante décadas, en la que no se puede confiar. Y los dos partidos emergentes son un fraude. Son un auténtico fraude. Y tenemos que tenerlo claro. El único efecto positivo de la aparición de nuevos partidos es que parece que los ciudadanos, por fin, empiezan a ver la posibilidad de cambiar de voto, que ya es algo. Eso es verdad, porque hasta ahora los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista eran como los seguidores del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Daba igual, estaban con el partido, pasara lo que pasara. Bueno, ahora es verdad que hay un cierto interés en ver otras opciones. Es el único efecto positivo, el único. Y el único que, cuidado, nos puede beneficiar a nosotros también. Porque cuando la gente empieza a buscar alternativas, si somos capaces de hacerles ver que esas alternativas son un fraude, podrán fijarse en nosotros y darse cuenta que lo que nosotros proponemos no es un fraude. Nosotros, como decía Carlos en su intervención, somos los únicos que podemos ofrecer algo que es urgente en la España de hoy en día, que es una alternativa social y patriótica. Solamente los falangistas tenemos autoridad moral para levantar hoy en España esa bandera. Somos los únicos a los que nadie nos puede decir que no tenemos un programa social sincero y profundo. Desde luego más social que el de todos estos que hemos mencionado hasta ahora. Y los únicos que hacemos de la defensa de España nuestra razón de ser. Llevamos décadas en la vida política española sin medios, ni económicos, ni mucho menos medios de comunicación, que por supuesto siempre nos ningunean, porque ya sabéis que quien paga manda y todos los medios de comunicación son propiedad de alguien. Solo nosotros, solo Falange Española de las Jons, por su historia, por nuestra trayectoria, por nuestras ideas y por nuestra organización, que con ser pequeña algo es, podemos defender esta bandera. Es muy difícil presentarse hoy en día con la ley electoral a las elecciones, y ha sido muy difícil para nosotros. A pesar de todo, somos la única organización social y patriótica que ha sido capaz de presentarse. Creo que solamente por eso ya merece el apoyo de todo el mundo. Algunos me diréis, hombre, yo difiero con Falange en algunos puntos. Claro, claro. Y yo, y soy el vicesecretario general, claro que a nivel personal tengo algunas cosas que yo, pues, no coincido del todo. Es más, os diría
hasta en la organización social más pequeña, que es el matrimonio, hay matrimonios en los que los dos piensan igual en todo. Yo no conozco ninguno. O sea, es imposible. O sea, no se trata de apoyar aquello con lo que estoy 100% de acuerdo, porque eso no lo vamos a encontrar ninguno de los que estamos aquí nunca. Lo que se trata es de si estamos o no de acuerdo con el núcleo esencial de lo que defiende Falange Española de las Jons, y que hemos resumido en estas 4 palabras: trabajo, justicia, unidad y soberanía. Con todo lo que eso supone detrás de ideología, de valores. Si se está de acuerdo con lo esencial, moralmente no podemos dejar de apoyar a Falange Española de las Jons en estas y futuras elecciones. Porque somos la única alternativa posible a todo eso que hemos descrito antes, a todos esos fraudes, a todos esos sinvergüenzas, a toda esa casta. Somos los únicos, los únicos. Os pido, sinceramente, el apoyo a todos aquellos que en lo esencial estoy de acuerdo con nosotros. Más allá de que tengáis matices, que repito, yo también los tengo, todos los tenemos. No os vamos a pedir dar la vida por España. No sabemos si en un futuro la situación llegará a tal extremo o no. Pero no os estamos pidiendo eso. El día 20 os estamos pidiendo nada más que el voto. Que nos apoyéis en lo posible, que vengáis a nuestros actos, nada más. No os estamos pidiendo la vida. Y os digo una cosa, a aquellos que ponen siempre la excusa de que por tal o cual no voy a apoyaros porque ya veremos. Yo siempre digo, el que no es capaz de dar lo poco, no es capaz de dar lo mucho. El que pone excusas para lo poco, con más razón las pondrá para lo mucho. No hagáis caso a aquellos que dicen, no, yo cuando haya que dar la vida me llamáis. No, perdona. No. Te estamos llamando ahora. Y cuando tienes que decir sí o no, es ahora. Y el llamamiento que os hacemos a vosotros y a los que están ahí fuera y a vuestros conocidos es ahora. Porque cuando la patria nos necesita, es ahora. Ya veremos mañana. Os pido vuestro apoyo a Falange Española de las Jons para que sea ella la opción social y patriótica que España necesita. Es una obligación moral. Con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Los españoles lo necesitan, España lo necesitan y nosotros estamos dispuestos a ello. Con vuestro apoyo lo conseguiremos. Con vuestro apoyo España seguirá teniendo futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge Garrido, por tus palabras. Yo quisiera recordar, estamos con temas de actualidad, que es la actualidad que nos impone las elecciones, pero sí que quisiera hacer un pequeño guiño a nuestra historia y recordar esas palabras que pronunciaba José Antonio, que no voy a citar textualmente, pero que sí que hace 80 años él ya nos alertaba sobre lo que España necesitaba y también cuál era uno de los males que él estimaba. Él entendía que España no estaba suficientemente madura políticamente porque el pueblo español nunca había acariciado el poder. Él siempre decía que España lo que necesitaba era esa revolución que seguía pendiente, pero que, dadas las circunstancias, iba a seguir pendiente, puesto que lo que él entendía en aquellos años, que era la gran alegría del 14 de abril, esa esperanza republicana que se abría a muchos, falangistas incluidos, no se iba a materializar. Y no se iba a materializar porque todas aquellas propuestas de la izquierda, todas esas propuestas republicanas, iban a quedar en agua de borrajas, porque no supieron conjugar
ni el espíritu nacional que los españoles necesitaban, esa soberanía que Jorge nos recordaba y que traemos en nuestro lema electoral, como en esa sensibilidad social que también necesitaba con mucha más urgencia quizá que la patriótica el pueblo español de los años 30. Incluso hoy en día seguimos con ese hambre social y con ese hambre patriótico. Voy a dar la palabra a nuestro jefe nacional, Norberto Pico, que va a cerrar el turno de intervenciones durante esta jornada electoral. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los militantes y simpatizantes de Falange Española de las Jons que han hecho posible esta candidatura. Muy por encima, antes Jorge os hablaba de las dificultades que tiene hoy en día presentar candidatura, ¿no? A los que no estéis muy metidos en esto os sorprenderá, ¿no? Porque es mucha la propaganda que nos recuerda permanentemente que vivimos en democracia y que, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos y que todos somos iguales ante la ley. Bueno, cuando uno intenta ejercer algunos de esos derechos, se da cuenta de que la democracia es mentira en España, ¿no? Si efectivamente la democracia es la igualdad de todos ante la ley, tenemos que concluir que en España no hay democracia. Y en España no hay democracia, entre otras cosas, porque se ponen muchas dificultades a los partidos que están fuera del arco parlamentario, que casualmente son los que tienen una opinión divergente de cómo se organiza la sociedad y cuál es el modelo político actual. Bueno, pues se les ponen muchas dificultades siquiera para poder presentarse. Bueno, todos los partidos políticos están diciendo, todos los principales partidos políticos están diciendo a día de hoy en sus campañas electorales, se ve que es una cuestión de pues no sé, de marketing, ¿no? Todos están diciendo que salen a ganar. Pues yo lo siento por los que se vayan a chafar con esto que os voy a decir, pero Falange Española de las Jons no va a ganar las elecciones. Y no va a ganar las elecciones no porque no quiera, sino porque es imposible que las gane, porque es una competición altamente desigual. Y esa desigualdad empieza por el mismo instante de poder presentar candidatura. Por eso quería yo empezar la intervención agradeciendo a los esforzados militantes y simpatizantes de Falange Española de las Jons que han conseguido presentar varias candidaturas a lo largo de toda España y significativamente esta de Madrid, que ha entrañado muchísimas dificultades. Quiero agradecer también, y lo hacía también Iván al presentar el acto, a todas aquellas personas que, no siendo militantes de Falange Española de las Jons, nos están apoyando esta candidatura públicamente a través de comunicados o interviniendo, como lo ha hecho Carlos hoy en este acto, o también siendo candidatos en algunas de nuestras listas, ¿no? Quiero agradecer específicamente a Doris su presencia hoy aquí en este acto. Decía antes Iván que no había podido venir, lo que no ha podido es intervenir, pero ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros y le queremos enviar un saludo cariñoso y nuestro agradecimiento. Bueno, la actualidad la verdad que es muy atropellada, ¿no? Y los debates y los temas políticos son muchísimos, muchos los temas que hay que tocar, pero creo que haríamos bien, no olvidando en este acto, en este modesto, en este humilde acto electoral de hoy, haríamos bien no olvidando que ayer mismo fueron asesinados dos servidores públicos españoles, fueron asesinados dos policías nacionales en suelo español, porque hay que recordar que las embajadas son pedacitos de suelo español esparcidos por todo el mundo. Hay que recordar que las embajadas españolas son pedacitos de esa soberanía que aún conserva el Estado español. Por eso no se entiende cuál es el criterio para que incluso el presidente del gobierno de todos los españoles prácticamente le haya quitado importancia a estos dos asesinatos, diciendo que que si los yihadistas no iban contra España, ha sido un accidente, poco menos que ha dicho ayer el presidente del gobierno. Sinceramente, me parece una falta de respeto para los dos policías nacionales asesinados y me parece una desvergüenza, porque lo que está haciendo es mirar para otro lado y querer presentar como ese conflicto internacional
como si no estuviera afectando a España. Vaya desde aquí nuestro homenaje y nuestro cariño para las familias de los policías asesinados. Al hilo del asesinato de estos dos policías españoles, podemos comentar o hacer algunas reflexiones sobre otro de los gravísimos problemas a los que se enfrenta España. Y claro, con la sucesión de graves problemas a los que hace frente nuestra nación, pues una vez o muchas veces pues no puede uno centrarse, ¿no? Son tantos que nos avasallan, y es difícil centrarse en todos ellos. Pero digo que al hilo del asesinato de estos dos policías nacionales españoles ayer, pues quizás sea conveniente hablar de uno de estos problemas, y es el problema del terrorismo yihadista. Nosotros, bien lo sabéis, los que nos seguís hace tiempo, basamos toda nuestra ideología, todas nuestras propuestas ideológicas en una cosa, y es en el profundo respeto a la dignidad de las personas. Y porque respetamos profundamente la dignidad de las personas, no hacemos identificación entre musulmanes y terroristas. No es posible. No es posible que todos los musulmanes sean terroristas, porque si lo fueran, estaríamos muertos ya todos. Se puede hablar, y yo creo que hay que hablar, de si en el Islam o en cierto Islam, si se contienen una serie de contenidos ideológicos, digamos una serie de temas que hacen posible esta respuesta violenta de cierta parte de los musulmanes. Pero ya digo que nosotros no queremos hacer esa identificación. Ahora bien, lo que no queremos es que esa no identificación de todos los musulmanes con el terrorismo nos distraiga de que sí que hay una parte de musulmanes que están utilizando el terrorismo para imponer una filosofía de vida opuesta a la occidental, ahora también en los países occidentales. Nosotros no tenemos complejos. No tenemos complejos por los cuales, como respetamos la dignidad de las personas, tengamos que mirar a otro lado frente al problema grave del yihadismo. Es que hay que recordar que en España ya son muchos los muertos por el yihadismo. Muchos los muertos por este tipo de terrorismo. Y entonces es conveniente hablar claro de estos asuntos. Repito, y es que muchas veces hay que repetir todas estas cuestiones porque, bueno, muchas veces no es fácil hilar fino para que se nos entienda, ¿no? Y rápidamente se nos va a querer encasillar en uno de los dos polos opuestos. Unos dirán que, bueno, los falangistas o Falange Española de Arjons se han convertido al Islam, simplemente por decir que defendemos la dignidad de todas las personas y por decir algo que es tan obvio como que todos los musulmanes no son terroristas. ¿Vale? Unos nos querrán encasillar en ese lado. Y luego, desde el otro punto de vista, nos querrán decir, ven, están señalando a los inmigrantes, están señalando a los musulmanes como si todos fueran terroristas. Escúchennos, por favor. Escúchennos con atención, que creemos que no es tan difícil. ¿Vale? Volvemos a repetirlo. No hacemos esa identificación, pero creemos que hay un problema muy grave a nivel internacional y un problema que también tenemos aquí en España. En España, semana sí, semana no, se detienen un montón de terroristas yihadistas que de momento estaban viajando a otros países para ejercer su actividad terrorista, pero que también la pueden querer ejercer aquí en España. Entonces, afrontemos ese problema del terrorismo yihadista, que tiene tanto que ver, además, con cómo se relaciona España con el resto de las naciones, que tiene mucho que ver con esos juegos de estrategia que hacen los grandes poderes mundiales, pero que pagan los pueblos. Porque muchas veces podríamos contemplar cómo esos grandes poderes mundiales, esas organizaciones transnacionales, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, mueven en un tablero fichas según su conveniencia o según la conveniencia de los poderes fácticos que están detrás de ellos, mueven las fichas sobre un tablero como si eso no tuviese ninguna repercusión. Y vaya si tiene repercusión. Porque los dos muertos españoles de ayer no son sino la consecuencia de una política exterior española errónea,
porque estamos apoyando a los que nos machacan y no estamos apoyando a los policías españoles que están muriendo. Y hay que cambiar esa política internacional. España tiene que revisar quiénes son sus amistades. No puede ser que entre sus amistades estén, en el plano económico, aquellas organizaciones que imponen al conjunto de los españoles, señaladamente a los trabajadores, unas condiciones laborales paupérrimas. La Unión Europea para los españoles hoy es eso: imposiciones, recortes, injusticias. Eso es la Unión Europea hoy para la mayoría de los españoles. Hace unos años no era así. Hace unos años nos compraron con golosinas. Y hace unos años, para muchos españoles, la Unión Europea eran subvenciones. Y vimos como en un montón de ámbitos, en el ámbito rural, en el ámbito de la agricultura, pues parecía que llegaba un dinero que, bueno, pues compraba voluntades, compraba europeísmo. Pero ya hemos visto que hoy estamos pagando esas subvenciones. Hoy estamos pagando esos presuntos regalos. Y hoy la Unión Europea solo es para los españoles injusticias y recortes e imposiciones. Por eso proponemos la salida de España de la Unión Europea. España tiene que renegociar con el conjunto de las naciones europeas el modelo de relaciones que quiere tener. España no puede aceptar las imposiciones de la Unión Europea. España es un Estado soberano, o debe serlo. Por eso no puede aceptar ese paquete de imposiciones de la Unión Europea. Hay que renegociar nuestra presencia en estos organismos internacionales, no solamente en la Unión Europea, que es el más inmediato, sino otros también de carácter político o de carácter militar, como la propia OTAN. También defendemos que España debe salir de la OTAN. Por cierto, eso lo defendían más o menos algunos de estos partidos emergentes hasta que, sorpresa, tienen entre sus grandes fichajes a un militar que se pone en primer tiempo de saludo, ¿vale?, para obedecer las órdenes de la OTAN. Entonces ya ahí el mensaje ya no es tan claro. ¿Están ustedes a favor o en contra de la OTAN, señores de Podemos? Bueno, pues dependerá del micrófono que tengan delante. Por cierto, y ya que hablo de este personaje, de este militar de alta graduación que apoya a Podemos, no tenemos nada en contra de que los militares puedan apoyar opciones políticas de izquierda o de derecha. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora, lo que tiene que ser uno es honesto con sus convicciones, si es que las tiene, y honesto con lo que representa. Y un militar de alta graduación no puede estar apoyando a los que se presentan en Navarra con los que asesinaban a sus compañeros. Un militar español no puede presentarse con una opción política que defiende la secesión de Cataluña. Un militar español no puede traicionar de esa manera a sus compañeros y al conjunto de la nación española. Hablábamos, y volvemos a hablar, de esos problemas muchas veces enrevesados, del terrorismo yihadista, de la manera en las que personas procedentes de otras culturas se integran o no con dificultades en la sociedad española, y terminamos, por supuesto, hablando de la inmigración. Y aquí volvemos a navegar entre dos aguas, ¿no?, entre los que nos acusan de propugnar una política de puertas abiertas, como hace cualquier progre de medio pelo, y los que de otro lado, y esta semana lo he visto en algunas entrevistas, nos califican como ustedes que son un partido anti-inmigración. Y dicen, bueno, vamos a ver, oiga, no nos quiera encasillar, ¿eh? Nosotros creemos que decimos cosas razonables sobre el problema migratorio, problema que hay que recordar que para los que primero supone un problema y grave es para los propios inmigrantes, ¿no? Pero no nos quieran encasillar. Nosotros tenemos unas soluciones claras sobre lo que hay que hacer para ordenar el proceso migratorio, pero no nos quieran encarsetar como que somos el partido contra la inmigración, o uno más de los partidos contra la inmigración. Porque aquí también hay muchas tonalidades, y aquí también hay muchas salvedades y muchas cosas que decir. Nos preguntaban hace poco sobre
lo que iba a parecer que iba a ser un aluvión de llegada de refugiados procedentes de Siria a España. De momento, al parecer, han llegado 100 y no sé cuánto. O sea, de momento en España hay más pancartas que pone refugiados bienvenidos que refugiados. Pero no sabremos si en el futuro llegarán. Y nos preguntaban que cuál era nuestra posición al respecto de la llegada o de la posible llegada de refugiados. Entonces nosotros decíamos, de acuerdo con eso que decíamos antes, que defendemos la dignidad de las personas, que si hay un problema grave humanitario, pues hay que atenderlo. Esas personas ya están en Europa, han llegado a Europa, ¿vale? Entonces hay que atenderlos. Pero queremos hacer una serie de aclaraciones previas y posteriores. Entre las previas está la denuncia de cuál ha sido el proceso para que toda esa masa de personas procedentes de Siria haya llegado a Europa. Y ahí tenemos que volver a denunciar la actitud de la propia Unión Europea, la actitud de la OTAN y la actitud de algunos de los países que están padeciendo esas oleadas actuales de refugiados, como es el caso de Francia. Porque los sirios gozaban más o menos de un régimen de bienestar hasta que alguien, en esas mesas de tablero de las que hablábamos antes, se le ocurrió llenar aquello de avispas y hacerlo saltar por los aires. Mire, a nosotros nos puede caer bien, mal o regular el presidente sirio Bashar al-Assad. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el pueblo sirio tenía el derecho a gobernarse a sí mismo. Y la cuestión es que ha habido una coalición internacional que ha armado y ha apoyado a los terroristas yihadistas para que reventasen un Estado soberano en Siria. Y ellos son verdaderamente los culpables de que toda esa masa de inmigrantes venga ahora a Europa. Esa como cuestión previa. Y segundo, y en algo que es de lógica, por supuesto que Europa tiene ya no la obligación, sino la necesidad de atender a todos esos refugiados que llegan, pero lo tiene que hacer en un proceso ordenado. Y una de las cosas básicas que nosotros decíamos, hemos visto cómo, tristemente, pues nos ha dado la razón. Nosotros decíamos, esos refugiados hay que saber quiénes son. No pueden entrar masas de personas en Europa o en España sin saber quiénes son. Porque efectivamente, la inmensa mayoría pueden ser personas que están huyendo del conflicto sirio y que lo único que buscan es un sitio donde resguardarse. Pero es que entre ellos se han colado terroristas islamistas, o eso nos dicen, porque en estos juegos ya uno no sabe efectivamente cuál de las informaciones que llegan son las verdaderas. Pero en principio nos han dicho que varios de los terroristas que han atentado en París formaban parte de esos ejércitos de refugiados que han llegado a Europa. Con lo cual, pues terminaron dándonos la razón de que había que ordenar ese proceso para saber quiénes eran estos refugiados. Y luego, por último, la estancia en Europa de todos estos refugiados tiene que ser necesariamente momentánea, cosa que no plantean las autoridades. Las autoridades, la prensa, todos hablan de todos estos refugiados como que vienen a quedarse en Europa para toda la vida ya, para siempre. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué un sirio tiene que renunciar a vivir en Siria? ¿Por qué un sirio tiene que renunciar a volver a donde ha nacido y estar allí con su familia? Nosotros lo que decimos es que sí, acojamos ordenadamente a todos estos que huyen del conflicto, pero lo hagamos de forma temporal. Entonces colaboremos en finalizar el conflicto sirio. Y para finalizar el conflicto sirio, lo que tienen que hacer las naciones europeas es dejar de apoyar a los terroristas yihadistas, dejar de comprarles su petróleo, dejar de enviarles armas. Europa tiene que dejar de apoyar a los terroristas islamistas. En España, lamentablemente, sabemos mucho de terrorismo. Padecemos desde hace tiempo, incluso antes de los atentados del 11M en España, ya habíamos padecido en España atentados por parte de células terroristas yihadistas. Pero en España, sobre todo, conocemos el fenómeno, la Farpa,
del terrorismo por las organizaciones terroristas, separatistas y de extrema izquierda, sobre todo la organización terrorista ETA. Lo conocemos ampliamente, ¿vale? Y nosotros no hablamos de eso como una cuestión del pasado, que es lo que pretenden hacer muchos políticos, porque a día de hoy, con pistolas o sin ellas, con granadas o sin ellas, se sigue imponiendo el terror en buena parte del territorio nacional. Y en buena parte del territorio nacional, al menos en las 3 provincias vascongadas y en Navarra, sigue sin haber libertad. Porque hay una banda de chulos, de macarras, que siguen teniendo detrás el apoyo de una banda terrorista y que imponen sus criterios. Pero ahora no conviene hablar de eso. ¿Por qué? Porque los políticos del PP y los políticos del PSOE han permitido que los etarras a día de hoy estén en las instituciones, que los etarras estén en los ayuntamientos, que los etarras estén en las comunidades autónomas y que los etarras estén en la carrera de San Jerónimo en el Parlamento. Por eso no quieren hablar de terrorismo, porque ellos son tan responsables como los propios terroristas. Ayer veíamos en la tele como un dirigente socialista vasco se indignaba contra Podemos, claro, como les están quitando el público, bueno, pues se vuelven contra ellos, ¿no? Y preguntaba así airado a Pablo Iglesias: ¿dónde estabais vosotros cuando nosotros los socialistas nos asesinaban? Y decía bien: tú, Pablo Iglesias, estabas en una Rico taberna diciendo que tienes razones políticas ETA para hacer lo que hacía. Y tienes razón en hacer esa denuncia. Pero claro, es que esa denuncia que hacía este líder socialista vasco por la tarde en poco se compadece con lo que decía otro líder socialista por la mañana, diciendo que Arnaldo Otegi tenía que salir de la cárcel. ¿En qué quedamos, señores socialistas? ¿Ustedes apoyan o no apoyan a los terroristas? ¡Aclárense! Hablaba Jorge antes de todas las promesas incumplidas del Partido Popular en el gobierno. Esta es otra de las promesas que el Partido Popular ha incumplido. El Partido Popular tiene siempre 2 discursos. Uno, el que hace en la oposición, que es que cuando, digamos, se debe a su público, porque necesita el apoyo de su público, y entonces les dice: no, cuando lleguemos vamos a quitar el aborto, cuando lleguemos vamos a hacer ayudas a la dependencia, cuando lleguemos se van a enterar estos separatistas, que les vamos a dar pal pelo. Eso siempre en la oposición. Ahora, una vez que el PP gobierna, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en este caso también. El Partido Popular había dicho que iba a sacar a los simpatizantes etarras de las instituciones. Y no lo ha hecho. Y ahí siguen. Ahí siguen. Creemos que en esta legislatura el Partido Popular ya lo venía haciendo antes, ¿no? Con un claro pacto junto con el Partido Socialista y otras fuerzas, ¿no? Es evidente que han pactado un final de la banda terrorista ETA, ¿no? Y claro, para que nos hagan creer que efectivamente ese final se ha producido, no paran de decirnos que ETA ha sido derrotada. ¿Cómo que ETA ha sido derrotada? ¿Pero cuáles eran los objetivos de ETA? ETA no son unos psicópatas, como muchas veces se nos quiere pintar, que matan porque se aburren. No. ETA es una banda separatista, una banda secesionista, y que ha utilizado la extorsión y el crimen para avanzar hacia la secesión. Y hoy vemos cómo la secesión, no solo en Cataluña, sino también en Vascongadas, cada vez está más próxima. Por lo tanto, no hemos vencido a ETA. Nos hemos bajado los pantalones ante ETA, que es muy distinto. Los gobiernos españoles se han bajado los pantalones ante ETA, que es muy diferente. Claro, decía Eduardo Madina, al que yo no sé si el atentado que sufrió, aparte de las piernas, le fastidió el coco, porque es que las cosas que dice es que es completamente absurdas en una persona que además ha vivido en primera persona cómo le volaban las piernas, estos etarras, ¿no? No sé si es una especie de síndrome de Estocolmo, no lo sé qué es lo que le sucede a este señor. Claro, decía él, para justificar su opinión de que debe liberarse Arnaldo Otegi, y supongo que con él, pues a todos los que apoyan el terrorismo, ¿no? Decía, es que en el País Vasco ahora estamos muy bien. Claro,
sé, era un poco como un conejillo que decía, no le toquéis las narices al lobo, no sea que se acuerde de mí. Claro, supongo que el pobre, acostumbrado a ir por las calles del País Vasco con escolta, lo de no llevar escolta, pues ya le parece el sumum de las bondades, ¿no? Y entonces, claro, pues acaban en esa actitud de condescendencia con el terrorismo etarra. A nosotros, sin embargo, cuando los etarras asesinaban, claro que nos dolían las muertes. Fijaos que algunos de ellos, al menos una docena, eran de los nuestros, eran falangistas, ¿vale? Entonces, cuando los etarras asesinaban, claro que nos dolían las víctimas. Y claro que lo sentíamos por ellos y por sus familiares. Pero lo que más nos dolía y más nos sigue doliendo del terrorismo etarra es que es una estrategia para favorecer el secesionismo. Es que lo que buscaban era la separación, lo que buscaban era la división, la ruptura de la unidad nacional española. Por eso nosotros, aunque no tengan pistolas, seguimos siendo sus enemigos, porque nosotros sí defendemos con la absoluta convicción de que merece la pena la unidad nacional española. Y nos da igual que lo hagan con pistolas o sin pistolas, que lo hagan con dinero aquí o en Andorra o en Suiza. Nosotros vamos a seguir defendiendo la unidad nacional española. Nos quieran matar o no nos quieran matar. Es increíble que en la campaña electoral, y ya creo que estamos cruzando la raya de la mitad de la campaña electoral, aunque ya no se sabe, ¿no? Porque incluso esto de las campañas electorales no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que antes del inicio de la campaña pues no se pueda pedir el voto y luego sí. O sea, esto es una antigualla que no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando las campañas electorales son permanentes. El sistema político nos aboca a una campaña electoral permanente. No hay tiempo para gobernar. No hay tiempo, porque el tiempo que los partidos tienen es para perpetuarse en el poder, porque uno gana las elecciones y rápidamente se tiene que poner a prepararse las siguientes elecciones. Entonces, no hay tiempo para los españoles. No hay tiempo para gobernar. Solo hay tiempo para dedicárselo al propio partido. Pero bueno, decía que en esta campaña electoral está siendo significativamente, alarmante, sospechoso para mí, la ausencia del debate sobre el secesionismo. Pero ¿quién marca las agendas? O sea, ¿quién dice qué es lo importante y de lo que hay que hablar y de lo que no hay que hablar? Porque es que hasta hace 3 semanas la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña era, con toda razón, un tema gravísimo e importantísimo. Y sin embargo vemos que es un tema completamente al margen de la campaña electoral. No se habla de ello, como si mirando para otro lado el problema hubiera desaparecido. Cierto es que los separatistas no terminan de ponerse de acuerdo en cómo quieren llevar a cabo la secesión. Pero eso no quiere decir que el problema se haya acabado. Entonces, ¿por qué no se habla de ello? Pues no se habla de ello porque ninguno de los partidos políticos que aspiran al gobierno ofrece ninguna solución. Frente a esa declaración ilegal e ilegítima de independencia del Parlamento de Cataluña, tenemos 2 opciones. La opción del Partido Popular, que se limita a decir que es ilegal, con lo cual implícitamente está diciendo que si fuera legal yo no tendría ningún problema, pero el problema es que es ilegal. ¿Vale? Y también se limita a decir que es que no conviene. Que no conviene porque si los catalanes se separan del conjunto de los españoles, nos va a ir muy mal al bolsillo de todos, de los catalanes y del resto de los españoles. Con lo cual también, de forma implícita, están queriendo decir, si llegásemos a la conclusión de que la secesión de Cataluña fuese beneficiosa económicamente para todos, la apoyaríamos. Nosotros, falangistas, no apoyaríamos jamás la secesión de Cataluña, convenga o no convenga, sea legal o sea ilegal. Vamos a seguir defendiendo la unidad indisoluble de la nación española. Hacemos firme juramento de jamás ceder ante el separatismo. Decía que es que ninguno de ellos tiene soluciones, y decía que es desde la derecha, pues esa derecha bobalicona, eso sí, con pulserita de la bandera de España en la muñeca, pues dice que no es legal y además que es que no conviene, ¿no?
Y entonces su única opción es hacer el don Tancredo, es decir, permanecer quietecito, mira así, se piensa que en algún momento pues, va a desaparecer el problema, ¿no? Eso es como los niños pequeños, cierran los ojos y se piensan que el miedo desaparece, ¿no? Pero cuando los hablen, el que está disfrazado de ogro, pues sigue ahí. Y luego, por otra parte, están, en general, los de izquierda. Por cierto, cuando hablo de las fuerzas políticas de la derecha, yo incluyo a Ciudadanos. Ciudadanos se ha granjeado una fama de defensor de la unidad nacional, porque es cierto que su presidente, el señor Rivera, es catalán y se opone a la secesión. Pero, ¿cuál es su oposición? ¿Qué es lo que ofrece Rivera más allá de lo que también dice el Partido Popular, de que es ilegal y que además no nos vendría bien? Porque el partido de Rivera, Ciudadanos, es, como el Partido Popular, firme defensor de mantener el Estado de las autonomías. Y hay que recordar, para los que no lo tengan claro, que sin el Estado de las autonomías hoy no habría secesión. Sin el Estado de las autonomías no se habría puesto en manos de los secesionistas todos los resortes necesarios para preparar la secesión. Por lo tanto, aquellos que defienden la vigencia del modelo autonómico están también defendiendo la secesión, lo quieran o no lo quieran, lleven pulseritas de España o no las lleven. Los que defienden las autonomías están colaborando con los separatistas. Decía que a la otra banda están las fuerzas políticas de izquierda que en mayor o menor graduación lo que dicen es sí, efectivamente hay que abordar el problema y entonces, ¿cómo lo abordamos? Dándole la razón a los separatistas. Y entonces lo que ofrecen es, con distintas intensidades, pues desligar más los lazos de unión de España. Lo que ofrecen es bueno, pues más distancia entre el resto de los españoles y los catalanes. Unos con aquello del Estado federal y otros directamente ofreciendo un referéndum secesionista. Fijaos que, y volvemos con el caso de Podemos, efectivamente, pues hablan mucho de la soberanía, aunque luego lleven en sus listas a lacayos de la OTAN, pero hablan mucho de soberanía, pero siempre se refieren al exterior, ¿no? Efectivamente, nosotros sabemos, y lo hemos denunciado, cómo desde el exterior, desde organismos internacionales, se roba la soberanía del pueblo español. Pero es que también desde dentro. Desde fuera, desde los organismos internacionales, desde la Unión Europea y desde la OTAN, se roba, se detrae nuestra soberanía nacional. Pero desde dentro se diluye. Y aún a día de hoy se pone en cuestión si la soberanía nacional pertenece al conjunto de los españoles o una parte de ellos tiene legitimidad para abrogarse esa soberanía y decidir el futuro de su pueblo. Nosotros les decimos a ambos, a los de izquierdas y a los de derechas, la unidad nacional española precede al vigente régimen político. La unidad nacional española es anterior a la Constitución. Si existe Constitución es porque existía España. No existe España porque existe Constitución. Por lo tanto, si quieren hacer alguna reforma de la Constitución, que sea en el sentido de defender la unidad nacional española, que sea en el sentido de oponer más resistencia a los secesionistas, no de ponerle las cosas más fácil a los secesionistas. Voy a terminar ya hablando de nosotros mismos, ¿no? De Falange Española Arjons y de esta candidatura. Bueno, yo entiendo que los que habéis venido hoy a vernos no sucede solamente aquí, sucede en todos los partidos. Los que van a los mítines ya están convencidos. Es prácticamente un gesto de autoafirmación. Uno va a convencerse más aún de lo que ya estaba convencido. Con lo cual yo entiendo que los que estamos en esta sala, con alguna excepción quizá, pues vais a votar el día 20 a Falange Española de Arjons y además pues vais a manifestar vuestro apoyo. Pero fuera de esta sala hay mucha gente que comparte sustancialmente lo que nosotros defendemos, que comparte esa visión del ser humano y de la sociedad que nosotros tenemos, que comparte esa visión de la economía que nosotros tenemos, de que debe estar al servicio de las personas y no de los capitales y no de los mercados, y que comparte también, fundamentalmente, que España es una nación que merece la pena,
y que nada justifica que se rompa. Bueno, pues todas esas personas que comparten sustancialmente nuestro mensaje, sin embargo, pues andan en estos días pensándose qué van a hacer con su voto. Porque de eso nos han convencido también a todos nosotros, de que el voto individual de cada uno casi atañe a su dignidad personal, de tal manera que si ese día no puede ir a votar porque se ha torcido una pierna, pues su dignidad está por los suelos. Y además nos han convencido individualmente a cada uno de nosotros que con nuestro voto, es decir, con ese gesto de introducir un papelito en una urna de metacrilato, prácticamente estamos salvando a la humanidad. No es tan importante el voto. No nos creamos a nosotros mismos que tenemos esa capacidad a través del voto de ordenar las cosas. ¿Por qué? Lo hemos denunciado tanto Carlos como Jorge como yo mismo. Porque no hay soberanía en España. Porque las cosas importantes que suceden en España, en buena medida, las deciden otros, fuera y dentro de España. Pero en cualquier caso, entidades que no se someten a votación. Y si no recordar, ¿hay algo más humillante que lo que sucedió con el gobierno de Zapatero? Una llamada de teléfono a media tarde bastó para que al día siguiente José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de un Estado soberano, el Estado español, estuviese en el Parlamento durante media hora anunciando uno detrás de otro un recorte y otro recorte y otro recorte. E incluso, cosa que no se había hecho jamás, bajarle el sueldo a los funcionarios, y todo aquello por obediencia a las órdenes que le había dado en persona Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. ¿Cabe mayor vergüenza que esa actitud de sumisión ante una potencia extranjera? Lo mismo que estos 4 años de Rajoy, porque el Partido Popular y Rajoy dicen: hemos salvado a España. Sobre España se cernía una nube negra que era la del rescate, y no ha hecho falta que nos rescaten. Claro, yo digo a todos los sesudos analistas económicos y políticos, ¿pero qué es un rescate? ¿Qué era eso de que Europa te iba a rescatar? Porque yo esos días salía con miedo a la calle y miraba a los lados y digo, ¡ay madre, nos rescatan! ¿No? ¿Qué era eso del rescate? Pues el rescate no era ni más ni menos que yo te doy dinero para que tú pagues a tus pensionistas y a tus funcionarios, y tú haces lo que yo mande. Y si un rescate es eso, yo te doy dinero, pero tú haces lo que yo manden, claro que han rescatado a España, porque el gobierno del Partido Popular ha hecho durante estos 4 años lo que Europa le ha ordenado, porque el gobierno del Partido Popular ha recortado a los trabajadores españoles sus derechos porque se lo mandaba la Unión Europea. Por eso nos ratificamos frente a la Unión Europea soberanía nacional española. Pues como decía, todas esas personas que comparten con Falange Española de Alfons todos estos posicionamientos, todas estas propuestas y nuestros valores, sin embargo, andan pensando si nos votan o no, porque también se les ha inoculado otro virus, que es el virus del voto útil, el virus también del mal menor. Claro, cuando va pasando el tiempo, yo creo que cada vez son menos los convencidos de eso del voto útil, aunque quedan, vamos, a porrillo. Pero claro, si uno, por ejemplo, porque tiene asentada en su persona como valor fundamental el derecho a la vida, dice y piensa, yo no quiero apoyar con mi voto a una opción política que favorezca que el aborto sea legal, pues tiene 2 opciones. Una, seguir apoyando a los que le han dicho en numerosas ocasiones que iban a recortar un poquito ese derecho, es decir, aborto unos días sí, otros días no, aborto de medio pelo, o votar a las opciones que nos oponemos radicalmente al aborto porque estamos a favor del derecho a la vida. Y entonces, claro, según van pasando los años, el que se haya hecho ese planteamiento cada 4 años debe pensar, ¿realmente ha sido ¿realmente ha sido útil mi voto? ¿Realmente ha servido mi voto para parar eso que para mí es tan importante como es ese ataque a la dignidad de las personas? ¿Ha servido? No ha servido. Ni va a servir. Por eso, aquellos que delante de vosotros os hablen del mal menor y del voto útil, le tenéis que decir, claro que existe un voto útil.
claro que hay un voto útil. El voto útil es el que le dais a los que defienden el aborto. El voto útil es el que le dais a los que defienden el Estado de las autonomías o la secesión. El voto útil es aquel que le dais a los especuladores y a los que explotan miserablemente al pueblo español. Útil, sí, para ellos, para seguir manteniéndose en el poder, para seguir explotando a los trabajadores españoles, para seguir permitiendo ese crimen abominable del aborto. Claro que ese voto al PP, al PSOE, a Ciudadanos y a Podemos es útil. Útil para ellos, útil para que nada cambie, útil para que todo siga igual. Finalizamos ya esta intervención haciéndoos un llamamiento clásico en las campañas electorales falangistas. Cuando llegue el día de las votaciones, cuando llegue el domingo 20 de diciembre, aquellos que lo queráis, os levantáis y vais y depositáis en una urna la papeleta de Falange Española de Ajons. Será sin duda un gesto de rebeldía, un gesto de afirmación de vuestros valores frente a la podredumbre que nos rodea. Pero no es eso lo que España necesita. No es eso lo que nuestra opción política necesita. Lo que necesitamos es vuestro compromiso. Lo que necesitamos es vuestro apoyo. Por eso os convocamos aquí. Seguid alzando la bandera roja y negra de la Revolución Nacional Sindicalista. Seguid cada día alzando la bandera roja y gualda de la nación española, porque merece la pena, porque os vais a levantar esos días más orgullosos aún si cabe, porque cuando os miréis a los espejos diréis: he contribuido con mi granito de arena y tendré la conciencia tranquila, porque eso sí que será un gesto útil, el gesto de defender la unidad nacional española y la justicia social. A eso os convocamos. ¡Arriba España!